nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. No deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Les saludan los pastores Janet y Rubén Erazo en el cordial y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, para invitarles a que nos sigan en nuestras transmisiones en vivo a través del Facebook. Síganos semana tras semana en nuestros cultos evangelísticos de los jueves y domingos, cultos familiares. Y también compartan todas las prédicas. Dios tiene una palabra poderosa para nuestras vidas en estos tiempos. Que el Señor les bendiga. En Comunidad Cristo para las Naciones, estamos para ayudar, orando unos por otros. Si estás pasando por alguna dificultad, queremos orar por ti. Escríbenos un WhatsApp a Cadena de Oración y al término de nuestras transmisiones en vivo, estaremos orando por ti. Conéctate vía Facebook Live. Tiempo de oración. Queremos orar por ti. Existen conflictos que no podrás enfrentar, que causan dolor y sufrimiento a los que amas y a ti, y te harán sentir que estás solo. Hay solución. Estamos para ayudarte.
Consejería en línea, WhatsApp 994-844-594. Queremos orar por ti. Conéctate todos los sábados a las 7:30 de la noche con el grupo Pasión por Cristo y los domingos a las 4 de la tarde con el grupo Pasión por Cristo Teens vía Facebook Live. No te olvides. Te esperamos.
en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste
fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Familiar con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Así es, amados, muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios porque Él nos da la vida para seguirle sirviendo, para seguir ministrando y para seguir creciendo. Y Él nos da la vida también en este mundo para que podamos seguir adelante en la fe que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Un saludo cordial a todos ustedes que están conectados donde quiera que se encuentren, que la gracia de Dios sobreabunde y que el Espíritu Santo hoy sea derramado sobre ustedes con gran poder. En este día, mis amados, tenemos un mensaje especial de parte del Señor titulado Ministros competentes del nuevo pacto. Ministros competentes del nuevo pacto. Así que vamos a orar. Vayan abriendo sus Biblias en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Ya? 2 Corintios 3, versículos del 4 al 6. Así que oremos. Querido Jesús, Padre mío, glorifícate en este día. En este día derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, rompe cadenas, destroza las tinieblas, destroza espíritus inmundos, libera al pueblo, sana al pueblo, ministra a tu pueblo, habla a tu pueblo, dale ojos para ver, danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, Señor. Necesitamos de tu manifestación, de tu gracia y de tu gloria sobre nosotros ahora. Que tu Santo Espíritu nos ministre y encomendamos esta predicación en tus preciosas manos. Y declaramos hoy día de milagros, de poder, de maravillas, de prodigios, día en el cual andaremos de poder en poder y de gloria en gloria. Gracias, Jesucristo. En tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Sí, ministros competentes del nuevo pacto. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Voy a leer nuevamente el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Y comenzando con este versículo 6, en donde se nos dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este es un versículo que solían usar amigos míos cuando yo recién me convertí, sobre la gente que predicaba la Biblia o sabía mucha Biblia. Es cierto que el amor envanece y el amor edifica. Perdón, el conocimiento envanece y el amor edifica. Pero eso no significa que el conocimiento sea malo. O sea, el conocimiento envanece si tú te dejas envanecer. El conocimiento es bueno. La Biblia dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Entonces hay que usar los dos versículos, no uno solo. Entonces mis amigos usaban esto, no, ese predicador es pura letra, decían. ¿Por qué decían que era pura letra? Dicen, y la letra mata, ¿no? Pura letra. ¿Por qué? Porque decían que hablaba y entre comillas supuestamente no pasaba nada. Pura letra, la letra mata. Entonces cuando nos íbamos a orar, a ayunar, a buscar a Dios, todo era oración, oración, oración y no había palabra. ¿Por qué? Porque según nuestra doctrina juvenil, errónea, equivocada, confundida y confusa, la letra mata. Entonces nosotros pensábamos que leer la Biblia no era tan bueno, que como que la Biblia
era más un símbolo, un estigma que teníamos que cargar con nosotros, porque bueno, la letra mata, ¿no? La Biblia no, solamente oración y ayuno, oración y ayuno. Y obviamente con el pasar de los años me di cuenta, sobre todo cuando ya Dios me llamó al ministerio, que este es un gravísimo error, que cuando Pablo decía no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, cuando Pablo dijo la letra mata, se estaba refiriendo al pacto mosaico, al pacto de la ley de Moisés. No se estaba refiriendo a la Biblia, ¿no? La letra mata significa el pacto de Moisés te mata. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ¿ves el contexto? Ya no estamos en el viejo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto, que es el pacto que tenemos con Cristo. No de la letra, o sea, no el antiguo pacto, ¿se da cuenta? Entonces, el antiguo pacto era el pacto de la letra, sino del Espíritu, porque en el nuevo pacto, el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Os enviaré otro consolador, ayudador, que esté con vosotros para siempre, ¿se da cuenta? Entonces, Pablo aquí está hablando de los dos pactos, no está diciendo que la Biblia sea mala. No está diciendo que el conocimiento de la Escritura sea mala, está diciendo la letra es el antiguo pacto y el espíritu es el nuevo pacto, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, es mal usado aquel verso que ese verso cuando uno lo dice, no estudies en la escuela porque la letra mata. Yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho eso en comunidad, espero que no. Porque si alguien te lo ha dicho, lo vamos a, ¿cómo se dice? Lo vamos a excomulgar. Es una broma. No, pero sí, se merece que lo excomulguen, porque ¿cómo van a decir no estudies en la escuela, la letra mata, no, puro conocimiento de nada vale? Claro, una cosa es querer excusar o esconder la pereza y la arrogancia y querer esconder la irresponsabilidad, ¿verdad? De eso vamos a hablar el día de hoy. Que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no somos ministros del pacto de Moisés, somos ministros del pacto de Cristo, que es el pacto del Espíritu con el Espíritu Santo de por medio en nuestras vidas. Entonces, este versículo sigue siendo mal usado en círculos pentecostales, evangélicos pentecostales. Y eso es un problema serio, porque eso mantiene a la gente en oscuridad. Entonces, quiero hacer algunas aclaraciones. Entonces, cuando vamos a hablar de algunos versículos hoy, el término ley no siempre se refiere a la palabra de Dios en sí, sino se está refiriendo al antiguo pacto, ¿verdad? La palabra ley a veces es usada como la ley de Dios, que es la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, o a veces ley era usada por Pablo, para no hacer una redundancia, perdón, para referirse al término pacto mosaico, pacto de la ley o antiguo pacto. Entonces, esto lo vamos a tener que diferenciar con claridad. Cristo dijo en Juan 6:63, por ejemplo, miren, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo dice las palabras que yo os he hablado, y obviamente Cristo ha hablado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las palabras que yo os he hablado, y yo le añado un paréntesis solo para clarificar, porque no le podemos añadir a la palabra, ¿no? Solo para explicar. Las palabras que yo os he hablado, entre paréntesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son espíritu y son vida. Mire esto. Entonces las palabras de Cristo son espíritu, son unción, son vida, son zoe. No me avergüenzo del evangelio porque es poder, es dunamis de Dios. Entonces la palabra de Dios no mata, es vida. Son espíritu y son vida. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces Cristo nos está diciendo, hey, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quieres más unción y quieres más vida? Pues llénate más de mi palabra. Es lo que Cristo está diciendo. Te llenas de mi palabra, te llenas del espíritu y te llenas del zoe, de la gloria, del poder y de la bendición. La vida como Dios la vive, una vida llena de bendición. Aleluya. Entonces, las palabras de Dios son espíritu y son vida desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, que es el último versículo de la Biblia.
Ahora, Cristo mismo nos motiva a escudriñar la Escritura y alimentarnos de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él respondió y dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que esa interpretación diabólica de que la letra mata, no leas la Biblia, no estudies la Biblia, viene del mismo infierno para apartar a los discípulos verdaderos de Cristo de la fuente de vida, de la fuente de poder, de la fuente creativa, de la luz de Dios y del poder de Dios. Entonces, vamos a entender algunas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque tenemos que demostrar hoy que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Grítelo fuerte, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña precisión antes de entrar. ¿Por qué te digo a ti que somos ministros competentes del nuevo pacto? ¿Por qué no te estoy diciendo yo, Pastor Rubén, soy ministro? No, somos ministros, Pastor Rubén y las ovejas de comunidad, los pastores y las ovejas de sus congregaciones. Todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la palabra ministro significa servidor. Aleluya. Entonces, todos nosotros hemos sido llamados a servir. Porque en el reino de Dios el que no sirve, no sirve. Gloria a Dios. Entonces, el que no sirve, no sirve. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y realmente eres hijo de Dios, tienes que darte cuenta que tu propósito está en el servicio, que tienes que encontrar tu lugar, tu espacio, tienes que encontrar, como muchas veces te he enseñado, tienes que encontrar tu territorio en el cual tú vas a dedicar tu esfuerzo, tu vida, tu tiempo, tus energías y toda la capacitación, los dones que Dios te ha dado en beneficio del reino de Dios y de los demás. O sea, tú tienes que pensar que como hijo de Dios has sido llamado a servir. Si tú dices, no, eso no es para mí, entonces te voy a decir desde ya, me parece que tú no has nacido de nuevo. Me parece de que no eres salvo. Porque un hijo de Dios ha sido llamado a ser un ministro del Señor. Bendito sea Dios. Todo hijo de Dios ha sido llamado a servir. Entonces, a veces cuando en la Biblia leemos que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan, no? Y tienes ahí aquellos que retienen las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco, los nicolaitas. Bueno, esa palabra nicolaita, de donde viene el nombre Nicolás, ese es un misterio bien grande. En realidad nunca nadie ha podido descifrar el significado de esa palabra nicolaita. Pero una vez yo escudriñando la palabra nicolaita, es una palabra que te da a entender que los nicolaitas dividían al reino de Dios, o sea, la iglesia, en rangos, ¿verdad? Como que ponían rangos. Es como que querían ellos imponer un rango, ¿verdad? En la iglesia, y como decir, el que está arriba vale más y es más importante, tiene más poder, el que está abajo menos, hasta que está los que están en la última rueda del coche, ya, ¿me entiendes? Esos aparentemente esos son los nicolaitas, y tiene mucho sentido porque la religión oficial separa así, ¿verdad? Lo separa entre, ¿cómo se puede decir? Entre monjes y laicos, ¿verdad? Los monásticos o monjes o consagrados son los que visten su sotanita y ellos son los que, ¿verdad?, están metidos ahí todo el tiempo, y los laicos pues son los borrachines, los que viven su vida como les da la gana y de vez en cuando hacen esto nada más y ya, y bueno, yo soy el cura, tú eres el monaguillo y el otro es el laico. Mentira, eso sería una aplicación de nicolaita, porque lo que nosotros predicamos y entendemos en el reino, en que en el reino todos somos hijos de Dios, todos somos responsables ante Dios. Y si en este caso yo, este servidor, soy un pastor, no significa que yo tenga más valor que tú, no significa que yo valga más que tú. Lo que pasa que no significa que mi llamado sea más importante que tu llamado. Mi llamado es diferente, yo he sido llamado de otra forma, a mí Dios me ha exigido otras cosas, me ha puesto otras exigencias. Entonces es como en el antiguo Israel, los levitas habían sido separados, ¿verdad?
para estar en el trabajo del templo, los levitas y los sacerdotes. Pero eso no hacía a los levitas y los sacerdotes de más valor que el mismo pueblo. Simplemente nuestro llamado es diferente, hemos sido capacitados de una manera diferente y es una bendición también el llamado. Pero todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos somos sus hijos. Es decir, acá no hay nicolaitas, aquí no hay que, de verdad, hay uno que sea más importante. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería si yo como pastor dijera yo soy más importante que tú porque soy pastor? ¿Cómo se llama esa manera de pensar? Exacto, algunos dieron el clavo, se llama soberbia, altivez. Cuando una persona se cree más importante que otra, ya es un soberbio. Entonces no hay más importante, simplemente, o más valioso, simplemente es un llamado diferente, es un llamado que tiene más autoridad, pero la autoridad no es de nosotros, es un llamado que tiene más dones o con dones con más fuerza, con más intensidad, pero no significa que eso nos haga más importantes a nosotros. Entonces tenemos un llamado diferente, pero entiéndase que no hay laicos en Comunidad Cristo para las Naciones, ni en una iglesia evangélica que yo conozca, ellos son los laicos y yo soy el monástico o el importante o el consagrado. No, todos somos ministros. Grite fuerte: en el reino de Dios todos somos ministros. Gloria a Dios, competentes de un nuevo pacto. Así como todos somos reyes, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Pastores y no pastores, apóstoles y no apóstoles, ovejas y no ovejas. Todos somos reyes, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. El sacerdote guiaba al pueblo a adorar a Dios. Tú como sacerdote tienes que guiar a la gente que no conoce a Cristo a los pies de Cristo. Eso se llama evangelizar. El trabajo del sacerdote es evangelizar. También el trabajo del sacerdote es guiar en la alabanza, ¿no? Los ministros de alabanza de Cristo por Naciones. El trabajo del sacerdote, ahorita yo estoy haciendo un trabajo sacerdotal también, que es darte palabra, que te está llevando a adorar, te está llevando a adorar a Dios. Bendita sea la gloria de Jesús. Entonces, queda claro que aquí no hay nicolaitas, ¿verdad? Esa expresión viene de la palabra Nicolai, que significa establecer rangos de importancia, ¿no? En un grupo determinado. Cristo dijo: yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Entonces, entendemos entonces que todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Todos tenemos dones. Los dones son instrumentos para servir a otros. Todos somos hijos de Dios, todos somos reyes, todos somos sacerdotes. Todos tenemos como reyes entonces un territorio que Dios nos ha dado para reinar, por decirlo así, en ese territorio donde vamos a ejercer los dones, la autoridad, el llamado y el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. Así que aquí no hay nicolaitas, aquí todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entender con esta explicación, vamos a entender algunas diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto, que son diferencias que vamos a utilizar para esbozar y para poderle darle forma al mensaje de este día, para demostrarte que somos ministros competentes de un nuevo pacto y para que tú entiendas que eres un ministro del nuevo pacto y para que tú ministres como un ministro del nuevo pacto. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a entender algunas diferencias. Gloria a Dios. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para explicarnos el pacto de la sangre que tenemos, por ejemplo, con Cristo? Pablo era el defensor, ¿verdad? Era el defensor del nuevo pacto. Por ejemplo, él escribió la epístola a los Gálatas. ¿Y por qué escribió la epístola a los Gálatas? Porque a Galacia se habían metido algunas personas que eran muy adeptas al pacto de Moisés. A Galacia se habían metido algunas personas que predicaban como si fueran ministros del antiguo pacto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, Pablo siempre era el que desbarataba a los de la circuncisión, se peleaba con ellos, le decía su vida, los botaba de las iglesias, los denunciaba, los sacaba a luz y le decía: ustedes son unos hijos del diablo, unos infiltrados, ustedes vienen a traer su falsa doctrina acá, ¿verdad?
eran los que él llamaba los de la circuncisión, que predicaban y decían, no, ustedes tienen que obedecer todos los mandamientos de Moisés y tienen que circuncidarse. O sea, a eso se refería Pablo, ¿verdad? Entonces los llamaba los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque predicaban, decían que creían en Cristo. Mire, esta era una cosa importante. Decían que creían en Cristo, pero al final terminaban dándole más importancia al pacto de Moisés que al pacto con Cristo. Ahí se les sacaba a la luz. Entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25 nos dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Miren esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cristo qué está diciendo? Esta copa es el ¿qué? Nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. Es decir, la sangre de Cristo ahora iba a ser la sangre de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento mataban toros, cabritos, carneritos, ovejitas, hasta palomitas y la sangre la presentaban a Dios? Era una sangre del antiguo pacto. Pero esta vez iba a ser la sangre de un cordero especial preparado por Dios. Este cordero especial es Jesucristo. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Entonces, hay que quedar claro que nosotros entramos en pacto con Dios exclusivamente por la fe en la sangre preciosa de Jesucristo. No hay otra forma de entrar en pacto con Dios. Cristo lo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo. El antiguo quedó atrás, ahora hay un nuevo pacto que yo establezco. Pero para que entren a este pacto, ustedes van a entrar a un pacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo exclusivamente por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro? ¿Por qué digo esto que la sangre es el medio exclusivo o el camino exclusivo dado por Dios para entrar en pacto con Dios? Porque ustedes saben que estos días, estos últimos años, se ha levantado una corriente muy fuerte por medio de la cual algunos predicadores te dicen a ti, pacta con Dios, te dicen, ¿verdad? ¿Y en qué consiste ese pacto con Dios? Que tú le traes a Dios una ofrenda y se supone que le das la ofrenda por algo, a cambio de algo. Señor, yo entro en pacto contigo. Te doy esta ofrenda y ahora tú dame esto. Te doy esta ofrenda porque quiero mi casa. Te doy esto y tú me das lo otro. Entonces, esa es la doctrina del pacto. Sin embargo, está claro que nosotros ya tenemos un pacto con Dios. ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto que tenemos basado en la sangre de Cristo. Nosotros no podemos andar haciendo pactos con Dios todos los días. Ya tenemos un pacto. En último caso, tú no puedes pactar con Dios. Dios te ha dado la oportunidad de que entres en pacto con Él. No es que tú vayas a hacer pactos con Dios cada vez que se te ocurra. No, Dios envió a su Hijo unigénito para que derrame su sangre y a través de la sangre de Cristo tú ya tienes un pacto. ¿Qué significa pacto? Es un contrato, es un convenio. Que si tú crees en la sangre de Cristo, Dios te da todas las promesas, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, tenemos un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Eso te lo voy a buscar mejores, ¿ya? Para que lo apuntes. Mejores promesas, ¿dónde está? Hebreos 8:6, mira lo que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto. O sea, este pacto que tenemos con Dios por medio de la sangre de Cristo es un mejor pacto que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque según Hebreos 8:6 está establecido sobre mejores promesas. O sea, este es un pacto establecido sobre mejores promesas y digámoslo así, este es un pacto establecido sobre promesas. Es decir, que si tú te crees en la sangre de Cristo
y tú te lavas en la sangre de Cristo, tú tienes fe en la sangre de Cristo, tú aprendes acerca de la sangre de Cristo, entonces Dios te va a dar sus promesas. Ese es el nuevo pacto. Mira qué maravilloso. El nuevo pacto funciona si tú tienes fe en la sangre de Cristo. Fe en que la sangre de Cristo te va a limpiar de tus pecados y fe en que la sangre de Cristo va a hacer todo lo que la Biblia dice que esa sangre puede hacer. Aleluya. Entonces entramos en pacto con Dios. Tú ya no necesitas pactar con Dios. Dios reprende esa falsa doctrina que se ha introducido con mucha fuerza. Dios tenga misericordia de esos hermanitos, porque son hermanitos que están confundidos, lamentablemente están predicando una doctrina errónea. Ahora, en contraposición, esta sangre, a la sangre de animales del pacto mosaico, porque en el pacto mosaico se derramaba sangre de animales y había un sacrificio de la mañana y un sacrificio de la tarde. Todos los días en la mañana se sacrificaba un animal, en la tarde un animal, en la Pascua se sacrificaban miles de animales, ahí la gente llevaba sus animales y le cortaban el cuello, y qué sé yo. Todo era matar animales y animales y animales. Entonces, en contraposición a los animales del pacto mosaico, por ejemplo, en Éxodo 24:8, ¿qué dice? Entonces Moisés tomó la sangre y roció, estamos hablando de Moisés, y roció sobre el pueblo, ya había matado al animalito, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote le corta el cuellito, le abre la barriguita, bota las vísceras, derrama la sangre, y Moisés esparce y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, lo triste y lamentable de esta sangre del pacto mosaico, mire lo que dice Hebreos 10:4. Este pacto era lamentable. Mira lo que dice. Porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, esa sangre de los miles y quizás millones de animales que la religión judía ha sacrificado no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Esto sería bueno que se lo prediques. Si algún día te tropiezas con alguna persona que creen en estos sacrificios todavía, Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Sin embargo, primera de Juan 1:7 me dice, y su sangre nos limpia de todo pecado. Ahí está una gran diferencia. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es una gran diferencia que tenemos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Se da cuenta? Qué tremenda la diferencia. O sea que los judíos, por más que mataban animales, seguían inmundos. Toda su vida seguían inmundos. Qué triste, ¿verdad? Y aún hoy, si hablamos del judaísmo, el judaísmo de la época de Moisés era una verdadera religión. Digamos que era una religión pura, es la única religión pura que ha existido, porque religión, la palabra religión viene de una palabra religar con Dios, religión, religarte. Entonces la religión judía era la única forma de religarte de alguna manera con ese Dios que se había apartado a causa del pecado. Por eso que todas las demás religiones son falsas. La única religión verdadera es la religión judía de los tiempos de Moisés, porque cuando ya viene Cristo mismo, esa religión judía estaba completamente corrompida, los fariseos corrompidos, llenos de hipocresía, los saduceos corrompidos, los escribas corrompidos, el sacerdocio corrompido, es decir, ya la religión judía se había corrompido, ya no era una religión pura como en sus inicios. Y peor, después de la resurrección de Cristo, cuando surgió el Talmud judío, que son un grupo de 36 libros que fue escrito por rabinos a lo largo de casi 1500 años, algo así. Este Talmud es un libro lleno de blasfemias en contra de Cristo. Por eso que los judíos, ahora los judíos de este tiempo, odian a Cristo, porque en el Talmud, en esos 36 libros, se les enseña a odiar a Cristo. Se les enseña a aborrecer a Cristo, el Nuevo Testamento. Qué triste es eso, qué lamentable. Entonces, la religión judía, el judaísmo de hoy, es una religión corrompida y diabólica. Ellos creen en el Talmud, ellos creen en la Cábala, que es pura superstición. ¿Sabes lo que es la Cábala, verdad? Incluso hay un sorteo que le llaman Cábala. ¿Cuál es tu Cábala? Como decir, ¿no?
cuál es tu suerte, cuál es tu número cabalístico, o sea, entonces brujería, o sea, la religión judía, el judaísmo actual es pura hechicería, pura brujería y es una religión contaminada, ya no tiene la pureza que tenía en los días de Moisés. Eso que quede así claro. Entonces, está claro pues que el judaísmo mismo, ni cuando era una religión buena, cuando trataba de religarte con Dios a través de los ritos, ni aún ahí la sangre de los corderos y machos cabríos podía quitar los pecados de la gente. Mira qué espantoso. Entonces, Pablo nos sigue revelando la naturaleza del pacto mosaico. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cuando dijimos ley, se está refiriendo al pacto de la ley, ¿ya? No a la ley, no a la palabra, porque la palabra, hemos dicho, son espíritu y son vida, de Génesis a Apocalipsis. La palabra es poder. Entonces, acá cuando Pablo en Gálatas 3:2 dice, y la ley no es de fe, está refiriéndose al pacto de la ley. O sea, el pacto de la ley no promueve la fe, sino que dice que, ¿qué dice? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, el pacto de la ley no es de fe, sino que promueve los méritos personales. Mírelo, promueve los méritos, gracias, personales, promueve la justicia propia. ¿Se da cuenta? Es una cosa tremenda. Pablo lo dice, y la ley no es de fe, no promueve la fe. No trata de desarrollar la fe, sino que dice el que hiciere. O sea, la ley te manda a ¿qué? A hacer cosas. En el pacto de la ley tú tienes que ser un hacedor de cosas. Todo aquel que tiene una mentalidad de la ley de Moisés, porque mire, estamos en un nuevo pacto, pero hay gente que en su mente, por no comprender las escrituras, sigue viviendo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a tratar de desarraigar y de desenmarañar el día de hoy. Entonces hay gente que sigue viviendo en el Antiguo Testamento, en su mente, aunque cargan la Biblia, dicen que son evangélicos, pero en la práctica ellos predican como Gálatas 3:12. Ellos nunca hablan de la fe en Cristo ni en su sangre, nunca hablan de la fe. Es más, ellos no creen en milagros, no creen en los dones, sino que, ¿qué cosa? Cuando tú escuchas a estos predicadores, ¿qué te dicen estos predicadores? Haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá, peínate así, vístete así, no hagas esto, no hagas, no harás, sí harás, no harás, podrás. O sea, todo es hacer. ¿Me entiendes? Entonces, es una mentalidad legalista. Entonces, yo quiero que usted comprenda hoy también que puede que usted se llame evangélico y aún así, en su mente, usted está en el antiguo pacto todavía, lo cual es una desgracia tremenda. Entonces la ley, el pacto de la ley no es de fe, no promueve la fe, sino que dice el que hiciere, el que acumula méritos, el que acumula una justicia personal va a vivir. Sin embargo, nadie jamás, Pedro lo dijo, nunca nadie guardó la ley. Te lo voy a dar para que te des cuenta que la ley, como dice Pablo, solamente fue dada para que la gente sepa lo que es bueno y lo que es malo, porque la ley ni perdona pecados, ni el pacto de la ley cambia personas. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Eso está en el libro de Hechos. Vamos al Hechos, Hechos capítulo, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos, a ver, se me ha perdido el versículo. A ver, lo voy a buscar de otra manera, ¿ya? Paciencia. Lo que pasa es que a veces el Señor me da, ya, acá lo tengo, Hechos 15:10, ya lo encontré, ¿ya? Pedro dice, ahora pues, le está hablando a los de la circuncisión, o sea, a esos cristianos que todavía querían vivir en el antiguo pacto, lo cual es irracional y es contradictorio, ¿ya? Entonces acá Pedro está diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Mira, Pedro está diciendo por qué a los legalistas, a los que predicaban la circuncisión y el pacto de Moisés, ¿por qué pone sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, ni nosotros hemos podido llevar? O sea, Pedro, aquí en Hechos 15:10, está reconociendo que nadie pudo jamás guardar la ley. Solo Cristo ha podido guardar de manera perfecta la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley no es de fe. La ley dice, el que acumula méritos, el que guarda los mandamientos, ese vivirá. Entonces, pero como nadie ha podido guardar la ley, es por eso que la maldición siempre se ha dado. Y Cristo nos redimió, dice la Biblia, de la maldición de la ley. Entonces el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, vamos a decirlo mejor, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, que es poder y son espíritu y son vida. El Antiguo Testamento te induce a obedecer la ley antes que a creerla, ¿verdad? Y hace esto, es aquello, que la fiesta, que sube a Jerusalén, que baja, que vístete así, que vístete asá, que no te dejes, que por eso los judíos ahora, los ortodoxos, se dejan esos rulitos, porque hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que no te cortarás las guedejas. O sea, estas patillas se las dejan largas y largas, y se lo enrulean acá y les puede llegar hasta metros de largo. Entonces, esa es la religión judía, que ahora está contaminada con la hechicería. Entonces, el judaísmo antiguo era la única verdadera religión que ha existido. Ninguna otra religión es verdadera, porque solo el judaísmo antiguo de la época de Moisés religó a un pueblo con Dios, lo unió. Entonces, el Nuevo Testamento, sin embargo, tiene otro fundamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Cristo, aunque Cristo nació bajo la ley, dice la Biblia, o sea, Cristo vivió bajo el antiguo pacto, porque no nos olvidemos que el nuevo pacto fue instaurado desde el mismo momento que Cristo padeció, murió y resucitó. Ahí fue instaurado un nuevo pacto, una nueva sangre. Ahí comenzó la gracia de Dios. Aunque ya Cristo vino trayendo la gracia, viviendo Él, decíamos, bajo el Antiguo Testamento. Cristo vino en Marcos 1:15 diciendo, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuáles son las dos cosas que Cristo demandaba de la gente, del pueblo de Israel, su pueblo? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, Cristo ahora trae otra cosa. Ya no dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. No, Cristo ya no viene con el mensaje mosaico. Ahora Cristo viene con un nuevo mensaje. ¿Cuál es el nuevo mensaje que Cristo trae? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, Cristo demanda arrepentimiento y creer en el Evangelio. En realidad, toda aquella persona que sepa arrepentirse y que se arrepienta de manera continua y que desarrolle su fe en el Evangelio, esa persona nunca se va a apartar de Dios, nunca se va a confundir, perdón. Arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, son dos cosas que son pilares fundamentales de todo buen cristiano. Todo buen cristiano que siempre se esté arrepintiendo y siempre esté desarrollando su fe, decíamos, va a estar siempre encaminado, ¿verdad? Creed en el Evangelio. O sea, para creer en algo, tengo que escudriñarlo. Me tengo que llenar de ese Evangelio y lo tengo que creer. Y me tengo que arrepentir de acuerdo a lo que el Evangelio me diga. ¿Se da cuenta? O sea que siempre va a haber orden en esa vida. Ahora, miren una de las declaraciones más asombrosas que hizo el apóstol Pablo. Esto para mí fue cuando yo lo leí por primera vez, y no solamente cuando leí, porque lo había leído ya muchas veces, más bien cuando lo entendí por primera vez, y lo entendí un poquito nomás. No voy a decir que lo he entendido todo, porque este hermano, créame, es muy complicado de explicar también. Si es complicado de entender, imagínense, mucho más complicado es explicar. 1 Corintios 15:55, miren lo que dice el gran apóstol Pablo, el hombre que combatía a los legalistas del antiguo pacto, que fingían ser cristianos, pero que querían esclavizar a los cristianos al yugo del pacto mosaico. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mira qué tremendo. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cómo se explica eso? La paga del pecado es muerte. Por eso dice el aguijón. O sea, la muerte te hinca, te clava una lanza, un cuchillo, una espada. El aguijón de la muerte es, ¿qué cosa? El pecado. El pecado es un aguijón que mata. La paga del pecado es muerte. Y dice, y el poder del pecado es la ley. Oh, qué tremendo. Mira, el poder del pecado es la ley. Cuando uno no entiende lo que hasta aquí te he venido explicando, dice que, o sea que leer la Biblia es el poder del pecado, porque la ley de Dios es toda la Biblia. ¿La Biblia es la ley de Dios o no? Santiago lo llama la ley real, la ley de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es la ley de Dios, ¿o no? Claro, es la ley de Dios. El Antiguo Testamento es la ley de Dios. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Cordero de Dios, a la luz de la sangre de Cristo, a la luz del Mesías. El Antiguo Testamento se entiende a la luz del mensaje de Jesucristo de Nazaret, del fundamento puesto por Jesucristo y por sus 12 apóstoles. Entonces yo miro el Antiguo Testamento a través de los cristales del Nuevo Testamento. Y veo el Antiguo Testamento de otro color, de otra forma. Porque cuando uno va directamente al Antiguo Testamento, se vuelve literalmente un legalista del pacto de Moisés. Entonces mira lo que dice acá, el poder del pecado es la ley. Entonces hay que hacer la aclaración que esto se debería entender así. Y el poder del pecado es el pacto de Moisés. ¿Ya? Acá hay que entenderlo así. Es el pacto de Moisés o el legalismo que te obliga a hacer méritos, lo que antes te expliqué, te conmina a hacer obras, hacer. Tienes que hacer. Si quieres vivir, tienes que hacer. Si no haces, te cae la maldición. Y ¡bum!, les caía la maldición siempre. Porque nadie, según Pedro, ha podido llevar ese yugo. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo me está diciendo, señores, el pecado, la muerte tiene un aguijón que se llama pecado y el pecado tiene un poder, ¿verdad? Tiene unos esteroides. El pecado se hace poderoso, musculoso, ¿no? El pecado se vuelve, como decía, un Hulk. Perdonen la comparación, ¿no? El pecado se vuelve un Hulk a través del pacto mosaico. ¿Se da cuenta? Porque mire, cuando usted lee Génesis, Apocalipsis, cuando lee Génesis, Éxodo, Levítico, pero lo lee a la luz del Nuevo Testamento, esas palabras son espíritu y son vida. ¡Wow! Es una maravilla. Cuando usted lee Levítico a la luz del Cordero de Dios, antes para mí Levítico era un libro aburridísimo. Que córtale el cuello, que mátalo, que sácale la sangre, que sácale las tripas, que sácale el riñón, que sácale esto, que agarra las patas, que corta la cabeza. Y era una cosa, hermano, que uno decía, que este libro, ¿cuándo se acabará? Te soy sincero, me aburría. Y cuando ya llegaba el momento de leer Levítico, me lo salteaba. Este libro no, qué aburrido es Levítico. De único que hablan es de cómo hacer con la... Pero cuando tú ya entiendes a Cristo y lees Levítico, y ves que esos animales allí representan el ministerio de Cristo, wow, hermano, se te abre un panorama glorioso y ves la gloria de Dios ahí. Ves la gloria de Dios, porque en Levítico hay misterios y secretos que no se revelan en el Nuevo Testamento, están en Levítico. Es una maravilla. El libro de Levítico para mí ahora es una maravilla, ahora que lo veo a la luz de la sangre de Cristo y de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo y del ministerio de nuestro amadísimo Rey de Gloria, Jesucristo. Entonces acá Pablo, el gran hermano, nuestro gran hermanito mayor, no nuestro hermano mayor, no lo voy a decir papá porque tú sabes que el papá es Cristo, pero este hermano mayor era tremendo. Nos está diciendo que los esteroides, se lo voy a decir así para que la musculatura, la proteína del pecado es el pacto de Moisés. Mira qué terrible. Es por eso que cuando Cristo llega a la escena de Israel, eso ya estaba previsto por Dios, porque eso es lo que la ley produce. Los judíos no se acercaron a Dios
dice por fe, sino que ellos querían acumular méritos, porque a eso te induce la ley. Pero Dios no dio la ley para cambiarte. Dios dio la ley solo para que sepas qué es bueno y qué es malo, porque el hombre había comido el árbol de la ciencia y quería pensar lo que le daba la gana. El árbol de la ciencia, yo te he enseñado, es el árbol que te hace pensar como te da la gana. Es el árbol de los libros, de los libre pensadores. Es el árbol de los filósofos. Es el árbol de los que dicen, Dios, quédate tú con tus criterios que yo voy a pensar como yo quiera. A mí no me digas qué hacer, qué pensar y cómo vivir. No te metas conmigo. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Me comprenden? Entonces, sin embargo, aquí Dios, luego de ese árbol, pasan varios miles de años y viene Moisés. Entonces Moisés dice, no señores, acá la ley te va a decir qué es bueno y qué es malo. Entonces fue un acercamiento inicial de Dios a la humanidad, solamente dar la ley. Pero ahora en Cristo Dios ha hecho un acercamiento completo, perfecto y final. Perdón, hermano. Entonces el poder del pecado es ese pacto mosaico. Por eso que decíamos que cuando Cristo llega a la escena en Israel, ¿cómo estaba Israel? ¿Era un pueblo espiritual? No. Israel, sobre todo la casta religiosa, se había convertido en un pueblo perverso y diabólico hasta más no poder. Cristo le decía a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra, para ser un prosélito, o sea, un discípulo del judaísmo, y después lo terminan haciendo 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es decir, Israel en los días de Jesús había llegado al clímax de la inmundicia, de la hipocresía, de la falsedad, de la falsa religiosidad, de la brujería, o sea, de la manipulación. ¿Se acuerdan? ¿Saben que los sacerdotes judíos eran manipuladores? ¿Se acuerdan cuando Pilato le dice, no, voy a soltar a Jesús llamado el Cristo? Y los sacerdotes, mira, si sueltas a Jesús el Cristo, te haces enemigos de César, cuidadito. O sea, lo amenazaron a Pilato. Y Pilato dijo, uy, estos me van a amenazar y me van a acusar con el César y me matan. O sea, Pilato dijo, no, yo no voy a dejar que me maten. Entonces se dejó manipular por los judíos. Entonces, esta es una religión bruja, hechicera, con el espíritu de Jezabel a tope, falsa doctrina, la famosa levadura de los fariseos y saduceos, que era la hipocresía. ¿Por qué? Porque el poder del pecado, escúchalo cristiano, el poder del pecado es el pacto de Moisés. Ahora, acá quiero que todos nosotros seamos honestos. Es cierto que nosotros somos evangélicos, cristianos, pentecostales o carismáticos, como quieras llamarlo, somos cristocéntricos, es lo que por lo menos predicamos, y podemos decir, no, pero yo soy evangélico, yo soy de Comunidad de Cristo para Naciones, yo no estoy en ese pacto. Mira, el pertenecer a una iglesia no significa que tú ya no estés dentro del pacto de Moisés, porque hoy el pacto de Moisés se ha trasladado a través de la historia y de la geografía del mundo y se ha convertido en una mentalidad. Y ahora te voy a explicar por qué. O sea, tú no necesitas hoy matar corderitos y guardar las fiestas judías para que tú estés en el pacto de Moisés, o por lo menos en parte del pacto de Moisés. Porque hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, cristianos que son honestos, o que son mal enseñados, o que no han entendido, o que no leen la Biblia, o que no comprenden, porque esto es bien complicado de entenderlo, pueblo. Y te digo, hermano, perdóname, considérate privilegiado de estar aprendiendo esto, porque esto es un privilegio real, entender y comprender. Este es un privilegio. Esta enseñanza que te estoy dando es una de las más grandes que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque este pastor Rubén Erazo tuvo su tiempo y tuvo su momento en su vida, en sus inicios, en mi inmadurez, en que yo pensaba que yo estaba haciendo lo correcto y yo era en realidad, en mi mente, estaba metido en el pacto de Moisés. Así es. Por eso te digo, yo, por la gracia de Dios, salí de eso. Pero hay mucha gente que no ha salido de eso. Es por eso que te estoy predicando. Por eso considero esto un privilegio. Ahora miren esto de acá. Entonces, el poder del pecado es la ley. ¿Qué cosa? Como dicen ahora los jóvenes. ¿What? ¿No? ¿Qué?
perdón, el poder del pecado es el pacto de Moisés o la mentalidad del pacto de Moisés, porque tú puedes, repito, decir que eres evangélico, porque tu mente está en otro lado. Entonces el pacto de Moisés, como hemos dicho, te lleva a esto: el que hiciere estas cosas vivirá. Es decir, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá, haz, obra, y vas a recibir la gloria. Eso es lo que te decían antes de los hermanos que pactan con Dios. Agarran y dicen: Señor, mira, estoy pactando, te doy esto, tú me das lo otro, yo hago esto, tú me haces... No, eso no es así. El pacto está basado no en tus méritos, el pacto de Cristo, digo, no está basado en tus méritos ni en tus obras, está basado en la sangre de otro, que es la sangre de Cristo. Está basado en la sangre de alguien que murió por ti, para que a través de esa sangre alcances promesas y bendiciones. Qué diferencia, ¿no? Qué precioso. Es por eso que nosotros estamos en el reposo. ¿Cómo entras al reposo? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Señor, yo creo en esa sangre, yo creo. Entonces, tú crees en la sangre y reposas. Y si tú crees en la sangre, estás en pacto con Dios. Y si estás en pacto, o pacto significa contrato, convenio. ¿Se acuerdan esa palabra que habíamos enseñado de pacto, diateque? ¿Se acuerdan? Entonces tú entras en un pacto con Dios. Ahora, mira entonces Pablo cómo le llama a este pacto de Moisés, que nosotros lo podemos conocer hoy día. Sinónimo de pacto Moisés, ¿cuál es el sinónimo para nosotros hoy? Para que sea más fácil entenderlo y hacerlo más práctico, porque hablar de pacto de Moisés como que suena un poco místico, un poco filosófico, ¿verdad? No, el pacto de Moisés de ahora en adelante le vamos a llamar legalismo. Grite fuerte: legalismo. ¿Qué es el legalismo? Querer acumular méritos y buenas obras para ganarme el favor de Dios, o para ganarme el favor de alguien, en último caso, ¿verdad? Entonces, si yo hago obras, si yo obedezco esto, si yo hago aquí, si yo hago allá, entonces Dios tiene que bendecirme. Él tiene que hacerlo, porque ahora yo he sido un buen chico, o las chicas pues decir: yo he sido una buena muchacha, entonces me tiene que... No, eso se llama legalismo. Y eso se llama la mentalidad legalista, o se llama mentalidad del pacto de Moisés. ¿Se dan cuenta qué terrible es esto? Entonces lo vamos a llamar legalismo, ¿ya? Al pacto de Moisés, para que quede más claro y para aterrizar la idea, ¿no? Porque mientras hablamos de pacto de Moisés, que solamente era necesario en el inicio, mientras hablamos de pacto de Moisés, eso nos hace pensar como que, eso está hace miles de años atrás, ya yo no tengo nada que hacer. No, está vigente. Hoy se llama legalismo. Hoy ha mutado ese pacto que ya fue desechado por Dios, obviamente. El antiguo pacto ya está desechado. Dios ya lo botó, lo agarró como quien agarra un papel, lo botó. El pacto de Moisés no sirve, no está vigente. Dios no lo respalda. Dios ni siquiera lo quiere ver cerca, porque ese pacto ya lo desechó, envejeció y lo botó, ¿me entiendes? Entonces, ese pacto ya lo desechó Dios, pero nosotros los seres humanos, y vamos a explicar por qué, los queremos retener, nos aferramos a él. Eso se llama legalismo el día de hoy. Entonces aterrizamos el pacto de mosaico y lo llamamos legalismo, que es algo que vemos por todos lados. ¿Qué es el legalismo? Repito, es ese afán nuestro como seres humanos de querer hacer obras, de querer hacer méritos y méritos, acumular méritos como si tuviéramos un banco de méritos o una tarjeta de crédito de méritos, así como hacen en China. Usted sabe que en la China tienen una tarjeta de puntos. Cuando usted en la China es un buen ciudadano, es un buen chinito, entonces el Partido Comunista, que el Señor lo reprenda al diablo de comunismo, el Partido Comunista, si tú eres su esclavo de ellos y haces lo que a ellos les da la gana y vives y comes lo que te dan de comer y vives como ellos te ordenan, entonces eres su esclavo, ¿no? Porque ese es el comunismo. Te da tus puntitos así. Te va dando puntos. Este es un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque eres una marioneta de ellos y eres un, ¿cómo se puede decir? Un esclavito, bueno, un zombie del Partido Comunista Chino. Entonces, ellos te dan puntos. Entonces, eres un buen ciudadano.
Entonces, cuando tú te quieres casar, si tú tienes, pues sí, 1000 puntos y te enamoras de una chica que tiene 500 puntos, el Estado dice, no, tú no te puedes casar con ella porque ella no tiene tu puntaje. Y el Estado te dice, búscate otra. Imagínese, tú no te puedes casar, o si no hay un chinito medio relajado que tiene 200 puntos y la china tiene 1000 puntos, su amor platónico para toda la eternidad. Nunca se va a poder casar. Por los puntos no puedes estudiar en la universidad, por los puntos no te puedes casar, por los puntos no puedes conseguir buenos trabajos. Es decir, el Partido Comunista Chino hace eso, hermanos, y es una desgracia. El pueblo chino vive en una tremenda desgracia por ello. Entonces, eso es legalismo, pues. El Partido Comunista es puro legalismo. Y te lo digo ahora, por eso que quieren cambiar la Constitución, porque los comunistas son legalistas hasta más no poder. Ellos piensan que cambiando la Constitución, Perú va a ser un paraíso. Mentira, hermano. Perú ha tenido 12 constituciones y todas han sido desobedecidas. Entonces ellos quieren la Constitución simplemente para esclavizar al Perú, te lo voy diciendo. Entonces, Pablo va a enseñarnos entonces acá las diferencias entre el antiguo pacto, el legalismo y el nuevo pacto, la gracia, la sangre de Cristo. ¿Cuáles son estos dos pactos? En 2 Corintios 3, vamos a 2 Corintios 3. A ver, en 2 Corintios 3. Segunda Corintios 3:7, ¿ya? Segunda Corintios, lo voy a anotar acá, porque no lo había anotado. Dice así, miren, y si el ministerio de muerte, mira acá está llamando ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Te lo voy a repetir para que te transportes un poco. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿A qué se está refiriendo? Grabado con letras en piedras. A las tablas de la ley, ¿no? ¿Cómo le llamó Pablo al pacto mosaico? Ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Por eso Pablo le llama al pacto mosaico o al legalismo, ¿cómo le llama? Ministerio de muerte. O sea, el pacto de Moisés es un ministerio que ministra muerte. ¿Por qué ministra muerte? Porque la letra mata, la letra, el legalismo. La letra es el legalismo, ya te lo expliqué. La letra mata, el legalismo mata. Ahí en el versículo que leímos en antes, la letra mata y el espíritu vivifica. La letra significa, ya te dije, el legalismo. El legalismo mata, pero la unción, el Espíritu Santo vivifica. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, fue un ministerio glorioso. Hubieron milagros, prodigios, caía el maná, se abrió el mar rojo, Dios derrotó a sus enemigos, o sea, hubo gloria, eso no hay que negarlo. Sin embargo, era un ministerio de muerte, ¿por qué? Porque nadie llegó al cielo a través de este ministerio. La gente no llegó al cielo. Iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Después te enseñaré otro día sobre eso. Pero solo cuando Cristo ascendió a los cielos, se llevó a los dignos del Antiguo Testamento y se los llevó al cielo, ¿verdad? A los que esperaban al Mesías. El versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, está diciendo, si el ministerio de muerte, si el legalismo, el pacto de Moisés fue glorioso, ¿cómo no será más bien más glorioso el ministerio del Espíritu? O sea, el pacto de la sangre, que es el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo, estamos hablando del servicio del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo sana, liberta, echa fuera demonios. El ministerio del Espíritu es cómo el Espíritu Santo predica, cómo te cambia, cómo te transforma, cómo te reprende, cómo trata contigo, cómo el Espíritu Santo te enseña a orar, cómo te ayuda a orar, cómo te corrige el Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu. Entonces Pablo dice, hey señores, el ministerio del Espíritu es un ministerio glorioso, 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 glorioso. Comparado con el antiguo pacto que tuvo gloria, pues el ministerio del Espíritu es infinito. Es como comparar el infinito con el menos infinito.
El ministerio del Espíritu es el infinito y el legalismo de Moisés es el menos infinito. Imagínese usted la comparación, porque no podemos nosotros ni de broma acercar la muerte con la vida, porque el antiguo pacto era el ministerio de muerte y el nuevo pacto es el espíritu de vida. Bendito sea Dios. La vida y la muerte, el infinito y el menos infinito. Esa es la comparación. Para que usted se dé cuenta el tremendo pacto que tiene con el Todopoderoso. Usted tiene un pacto glorioso. Por eso te hago un llamado el día de hoy, pueblo. No te metas en el legalismo. No te metas en el legalismo. Huye del legalismo. Huye del pacto de la ley. Huye. Tienes que renovar tu mentecita con la palabra de Dios. Tienes que conectarte y seguir escuchando. No porque Pastor Rubén sea dueño de la verdad, sino que yo te lo digo, hermano, y te lo digo así con toda claridad y con toda sinceridad. Yo sufrí mucho por el legalismo. No te imaginas lo que yo he sufrido por el legalismo. Lo he vivido, lo he experimentado. Yo he sido muy legalista. Y sufrí mucho porque mi legalismo era sutil. Yo no andaba con ese rollo de que peínate así, que no, ese no era mi problema. Mi legalismo era muy sutil, demasiado sutil, no era un legalismo escandaloso como vemos ahora en unas iglesias. Esa hermana se va al infierno porque no tiene faldón. Esa hermana se va al infierno porque su cabello no mide 1,40 m de largo. Manito, usted no está arrastrando su cabello por el suelo, usted se va a ir al infierno. Ese legalismo, ¿se da cuenta? Hablan de un cielo que te tienes que ganar tú vistiéndote de cierta manera. Eso se llama legalismo. Hablan de un cielo que tú tienes que ganarte porque tú has hecho esto, tú has hecho el otro. Y yo digo, ¿y dónde queda Cristo? ¿Dónde queda su sangre? ¿Dónde queda su misericordia? ¿Por qué entonces fue salvo el ladrón que estuvo al costado de la cruz de Cristo y le dijo, acuérdate de mí? Acuérdate de mí. ¿Quién se lo dijo? Un impío, un asesino, un criminal, un ladrón, delincuente, un ex miserable que ahora está con vestiduras blancas en el cielo. Ese hombre es el hombre más lechero de la historia, porque ahí colgada en la cruz dijo, Señora, su única buena obra fue decirle, acuérdate de mí. Se acabó. Ese fue todo su ministerio. Y llegó al cielo, imagínese usted. Claro, nosotros acá tenemos camino largo que recorrer, pero así es el amor de Cristo, así es la gracia, pues. Así es la sangre. Ahora, no estoy promoviendo con esto que tú ya vivas en lujuria, lascivia, mentira, fornicación, adulterio, robo, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que la sangre de Cristo sí hace una diferencia y que tienes que hacer todo lo posible por salir del legalismo, porque hay cristianos que en su mente están metidos todavía en el pacto de Moisés. Bendito sea Dios. Ahora, vamos a ver una diferencia más. Entonces ya hemos visto que el pacto de Moisés es un ministerio de muerte y nosotros estamos en el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de vida. Ahora, lo dice ahora Pablo también más abajito, ¿no? Porque si el ministerio, esto lo voy a buscar mejor. Vamos a ver en 2 Corintios, en el ministerio de condenación. No le he apuntado, hermano. Porque esto... A ver. Dice 2 Corintios 3:9. Lo voy a anotar ahorita. A ver. 2 Corintios 3:9. ¿Ya? Ahí más abajito en 2 Corintios 3:9 dice... Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En antes Pablo lo llamó ministerio de muerte al ministerio de legalismo de Moisés. Y llamó ministerio del Espíritu al nuevo pacto. Ahora al pacto de Moisés lo llama ministerio de condenación. Es decir, el antiguo pacto, ¿qué ministra? Ministra condenación. El antiguo pacto condena. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero como nadie obedeció, nadie vivió. ¿Qué pasó? A todos les cayó la maldición. ¿Se dan cuenta qué terrible? ¿Y por qué se llama ministerio de condenación? Miren acá, vamos a Hebreos. Hebreos, perdón, gloria a Dios. Hebreos 7:19.
Miren lo que dice Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué dice? Solamente enfócate en eso. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó el pacto de Moisés. La sangre de toros y machos cabríos no limpia los pecados. Nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no cambió a nadie. El legalismo no cambia a nadie. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es decir, en Cristo hemos obtenido una justicia. Es el ministerio de justificación. ¿Por qué? Porque en la sangre de Cristo somos santos, en la sangre de Cristo somos justos, somos aceptos en el amado, en la sangre de Cristo somos hijos de Dios. Por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo, así como Él es, así somos en este mundo. Mira qué maravilla, qué tal diferencia. Mientras el pacto de Moisés te mata y te condena, el pacto de Cristo en su sangre es el pacto de la unción verdadera, de la presencia en tu vida, de la presencia de Dios, y es el pacto de la justificación. Dios, si tú crees en su sangre, te declara justo. ¿Cuántos alaban la gloria del Rey de Gloria, Jesucristo de Nazaret? Esto es glorioso, hermano. O sea, que a mí, pecador, me declare justo Dios Altísimo, que es tan santo, es una maravilla. Es lo que yo siempre les digo. Por la sangre de Cristo, mire, escúchenlo bien, y con esto vamos a terminar el día de hoy, porque este mensaje tiene dos partes. Por la sangre de Cristo, así como Él es, así somos en este mundo. Sin la sangre de Cristo, sin su sangre, estamos tan condenados como el mismo Satanás. ¿Puedes entenderlo? Por la sangre de Cristo, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza. Es decir, el día del juicio vamos a ir confiados, tranquilos. Pues como Él es, ¿quién es Él? Jesús. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. ¿Por qué? Porque estamos en un pacto de sangre. Sangre de Cristo, sangre santa, sangre del Cordero inmolado, sangre preciosa de un Cordero sin mancha, Jesucristo de Nazaret. Bendito sea su santo nombre. Por su sangre, como Él es, aleluya, como Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, así somos en este mundo. Sin su sangre, es otra historia. El que no tiene pacto de sangre, o el que no cree en su sangre, o el que tiene una mentalidad legalista, que piensas que con tus méritos vas a lograr algo de parte de Dios, porque cuando tú eres legalista, tú te enfocas en tus méritos y es como que le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quítame de mi camino a tu Hijo Jesucristo y sácame la sangre de Cristo a un lado, no la necesito. Solo tengo que portarme bien, ser buenito, cortarme el pelo, hacer cosas, bla, 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 bla. Entonces voy a ser santito y bueno. Eso es una blasfemia, eso se llama legalismo. Y todas las personas que viven en el legalismo están despreciando la sangre de Cristo y créeme que están camino al infierno. Por la sangre de Cristo, así como lo es, así somos en este mundo. Sin la sangre de Cristo hay condenación para todos. No hay forma de librarnos del infierno si menospreciamos la sangre de Cristo. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Esta es la parte 1 de la predicación, ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a orar, amados hermanos. Sí, Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque estamos enseñándole al pueblo que es importante creer en tu sangre, es importante refugiarse en tu sangre, es importante, Señor, ser lavados en tu sangre, ser justificados y ministrados por tu sangre y entrar en el ministerio, en el mover del Espíritu Santo. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso en este día, Cristo,
Derrama tu gloria, derrama tu espíritu y rompe las cadenas del legalismo en tu pueblo. Destruye la mentalidad legalista, destruye la mentalidad de acumulación de méritos, destruye el legalismo ahora en el potente nombre de Jesucristo. Porque por tu sangre, así como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Por tu sangre somos santos. Por una sola ofrenda hiciste perfectos para siempre a los santificados. Por eso en este día, Cristo, te agradecemos porque tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Rompe las ataduras legalistas en nosotros. Rompe, Señor, esa mentalidad legalista, farisea, saducea, esa mentalidad religiosa falsa. Ahora, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar y amar tu sangre. Tu sangre, bendecimos tu sangre. Gloria a tu sangre, porque tu sangre habla mejor que la de Abel. Porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Porque por tu sangre entramos al cielo. Y por tu sangre somos liberados de la eterna condenación del infierno. Y solo por tu sangre, y nada más que por tu sangre, hay redención y vida. Líbranos de la mentalidad del pacto de muerte y del pacto de condenación, Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Te agradecemos infinitamente tu misericordia en este día. Gracias. Esta es la primera parte que estamos entregando a tu pueblo. Ahora llena a tu pueblo con la unción del Espíritu Santo, la unción de gloria. Llena a tu pueblo con la doble porción de poder, con la luz celestial, con la gracia divina, ahora en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios y bendito sea Dios, hermano. Dentro de un instante vamos a seguir orando. Mande sus peticiones. Vamos a ministrar al pueblo liberación, bendición, gracia. Si tú en este día, mi amado, si en este día todavía no conoces a Cristo, pues mire lo que te estás perdiendo. Una salvación tan grande por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo soy salvo, por la sangre de Cristo soy una nueva persona. Por la sangre de Cristo soy acepto. Por la sangre de Cristo entro en pacto con Dios. Solo por creer en su sangre, Él me bendice, Él me da, Él me cuida, Él me provee. Creer en la sangre es mucho más grande y mucho más poderoso de lo que te imaginas. Porque creer en la sangre de Jesús es que creer en aquel medio salvador, salvífico, que Dios proveyó por medio de la sangre de su Hijo amado, que tuvo que morir y sufrir un tormento y un martirio para redimirte de tus pecados. Por eso hoy día, mi amado, acéptale a Cristo como tu Señor y Salvador. Comienza una nueva vida, una vida de cambio, una vida de transformación, una vida de bendición. Entrégale tu corazón al Señor Jesús. Y si quieres hacerlo, haz esta oración conmigo. Repite esta oración si quieres entregarle tu vida a Dios. Di así: Señor Jesús, recibo tu palabra en esta hora. Reconozco mis pecados. Límpiame con tu sangre. Renueva mi mente. Libérame del legalismo. Te pido en este día que entres a mi corazón. Lléname con el Espíritu Santo. Séllame con el Espíritu Santo. Y yo creo en este día y declaro en este día que tú eres mi Señor, tú resucitaste de los muertos y eres mi Salvador. Y recibo tu salvación y tu perdón. Gracias, Cristo. Entra en mi corazón y vive tu vida en mí. Y yo viviré mi vida para ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, Cristo entró a tu corazón, el Padre, el Espíritu Santo entró a tu corazón. Ahora eres un hijo de Dios. Créeme que Dios te ha escuchado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Lee la Biblia en casa y habla con Dios. Esas son las cosas que tienes que hacer en casa. También síguete conectando. Conéctate todos los jueves a las 7:30 de la noche y domingos 11:30 de la mañana. ¿Ya? Jueves 7:30 de la noche y domingos 11:30 de la mañana a la página Comunidad Cristo para las Naciones, sea de Facebook o de YouTube. ¿Ya? En Facebook o YouTube pones Comunidad Cristo para las Naciones y ahí va a salir el mensaje, ¿verdad? Jueves 7:30 de la noche, domingos 11:30 de la mañana. Esa es mi recomendación para ti. Síguete conectando y vas a seguir aprendiendo más.
Ya avisaremos cuándo vamos a congregar nuevamente. Hay cosas que hay que primero recibir de parte del Señor. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos. Que en un instante vamos a orar. No te desconectes, vuélvete a conectar. Se les va a mandar el link. Por favor, no se desconecten. Necesitamos hacer fuerza como pueblo de Dios. Estemos en unidad, ¿ya? Así que mande sus peticiones ahorita, por favor, porque mientras estamos orando es un poco complicado. Yo necesito concentrarme y a veces no oro por algunas peticiones porque la manda muy tarde. Por eso mándalo ahorita. Ahorita tienes 2-3 minutos para escribir ahí en el WhatsApp de cadena de oración o ahí en la misma página y ahí vas a recibir tu oración. Cuídense y nos vemos un instante. Dios les bendiga.